Hola a todos, nosotros vamos a exponer acerca de los vectores de clonación en plantas y los integrantes de equipo son Cintia Saraí Ochoa y Gregorio Monreal Machuca y su servidor yo. Vectores de clonación en plantas. Antes de comenzar este tema más a fondo es importante mencionar como introducción que es un vector. Y un vector es un vehículo que se utiliza para transportar una secuencia de ADN a una célula huésped deseada, como parte de un procedimiento de clonación molecular, con la función de multiplicar, aislar y expresar. Algunas de las características de los vectores es que cuentan con un origen de la replicación, son autorreplicantes, cuentan con marcadores seleccionables y con construcciones genéticas de interés. Se clasifican en vectores de clonación y vectores de expresión. Los vectores de clonación son secuencias de ADN que sirven para transferir nuevas secuencias de ADN a células huésped. Y los vectores de expresión suelen ser un plásmido virus diseñado para la expresión de proteínas en las células. Como dato interesante, los vectores más utilizados para la modificación de plantas son los plásmidos. Vectores virales. ¿Sabías que algunos virus que afectan a especies vegetales se utilizan como vectores en la modificación de plantas? Bueno, pues es así. Y el objetivo de estos es producir proteínas de interés por la expresión transitoria de genes foráneos mediante la replicación de los virus en las plantas. Entre las ventajas de estos encontramos gran facilidad en la infección, además de que su rango de hospedadores es muchísimo más amplio. También existe una alta producción de niveles de proteína. Además, los genes transmitidos no se limitan a una célula, ya que se transmiten de una célula a otra célula como una cadenita. También esto ayuda a que exista una mayor velocidad en la expresión. Ya que si de desventajas queremos hablar, encontramos que el tamaño del gen de interés debe ser limitado, además de que este puede provocar síntomas específicos de enfermedad o ser letales para nuestra planta. También existe una alta frecuencia de errores durante la síntesis del ARN vírico, ya que puede dar lugar a la expresión incorrecta del gen introducido. También el gen de interés puede no integrarse al genoma de la planta, lo que daría como resultado que no se pase de generación en generación, o sea que solo tendríamos una planta con estas especificaciones. Dicho esto, abajo de mí podemos encontrar una imagen que expresa de manera muy general la velocidad de expresión, ya que de pasar y estar en una sola hoja pasa a toda la planta y después a toda una descendencia entera. Y sobre las desventajas, no te preocupes, no todo es tan malo, ya que los mayores avances se han logrado con geminovirus y caulimovirus, ya que son virus de ADN. Esto hace que se clonen directamente, y dentro de estos ha sido especialmente utilizado el virus del mosaico de la coliflor, con el cual se ha logrado transferir genes con resistencia a antibióticos. Así que no todo es tan malo. Ahora tal vez la duda que ronda tu cabeza es cómo vamos a hacer estos vectores virales. Bueno, existen diferentes técnicas para el desarrollo de estos vectores, que es la interacción de genes, el reemplazo de genes y la complementación. El primero es la interacción de genes, el cual consiste en introducir un gen foráneo en el genoma del virus completo de manera que éste mantenga todas sus funciones intactas. O sea que nosotros solo vamos a agregar un fragmento a el gen de un virus. Ni más ni menos, solo eso. Pero esto puede ocasionar que nuestro virus no acepte ese gen que se introdujo, ya que al ser demasiado grande y no haber eliminado nada, lo rechaza. Para buscar una solución a esto surgió la técnica de reemplazo de genes, que es sustituir algún gen viral por el gen foráneo que codifica la proteína recombinante de interés. Así que esta es una solución para nuestro primer problema. Ahora nuestro gen viral ya no será tan largo y solo tendrá el gen codificante, o sea, el gen foráneo que necesitamos. Pero como siempre queremos estar avanzando, pues encontramos otra técnica, que es la complementación. Consiste en insertar los genes foráneos en componentes subvirales defectivos, que para completar el ciclo infeccioso dependen de genes virales introducidos transgénicamente o de la coinfección con un virus auxiliar. Esto nos permitirá que nuestro virus foráneo no sea rechazado y así pueda ser más fácilmente introducido en el hospedante. Bueno,
Ya sabemos cómo tener nuestro vector viral. Pero, ¿y cómo viaja dentro de nuestra planta? Pues muy fácil. Estas partículas virales, que sean completas, viajan a través del floema de la planta hacia los tejidos más jóvenes. Aquí en la imagen podemos observar que ya hemos infectado una hoja. Esta pasa de célula a célula, o sea, nuestro vector viral va infectando de célula a célula para ingresar al interior de nuestra planta, viajar por el floema hacia los tejidos más jóvenes, así logrando una expresión muy rápida. Las bacterias como vectores. Las bacterias pueden entrar a la planta a través de aberturas naturales tales como estomas, hidátodos o lenticelas, y también por heridas en hojas, tallos o raíces, o ser inducidos por ciertos insectos fitófagos. Dicho esto, existe un vector derivado de los megaplásmidos de la bacteria fitopatógena Agrobacterium tumefaciens, una bacteria que transfiere a la planta que infecta el ADN situado entre los bordes izquierdo y derecho del ADN de transferencia. En la naturaleza, Agrobacterium infecta a la mayoría de las plantas dicotiledóneas y algunas monocotiledóneas, produciendo tumores. La producción de estos tumores en las células es el resultado de la transferencia e integración en el genoma de la planta, es decir, del pequeño fragmento del ADN de transferencia del plásmido Agrobacterium tumefaciens. Y alto ahí, porque en ingeniería genética, esa región transferida al genoma de la planta es la que nos interesa para usar como vector de clonación molecular. Y bueno, y pues a todo esto, ¿qué son los plásmidos? Los plásmidos son moléculas de ADN circular de doble cadena extracromosómicas presentes en las bacterias que poseen propiedades muy útiles como vectores de clonación. Y como anteriormente se mencionó, los vectores más usados en plantas son los plásmidos, y los plásmidos son secuencias circulares de ADN que se encuentran de manera natural en las bacterias. Es importante mencionar que además deben cumplir otras propiedades que los hacen ideales para su uso, como poseer secuencias que permiten su replicación autónoma en la bacteria o levadura, tener un sitio de clonación múltiple para insertar ADN extraño, contar con un marcador genético, por ejemplo, un gen que le proporcione una característica como resistencia a drogas o antibióticos, síntesis de aminoácidos, entre otros, en bacterias o levaduras para identificar las células que incorporaron el gen con la nueva característica célula huésped. Y por último, contar con un tamaño más pequeño que el cromosoma huésped, que oscila entre 5.000 hasta 400.000 pares de bases. Y finalmente, una de las características de los plásmidos es que son de pequeño tamaño, lo que hace que sean fáciles de aislar y manipular. Son circulares, lo que hace que el ADN sea más estable durante su aislamiento químico, y su replicación transcurre independientemente del ADN nuclear en la célula bacteriana. Otras características que son importantes es que existen múltiples copias en la célula dependiendo del plásmido y de la especie hospedadora. Puede haber de varias a numerosas copias. La presencia de genes de resistencia a los antibióticos que actúan como marcadores seleccionables facilita la detección y selección de los clones que los contienen. Los protocolos de clonación para la construcción de plásmidos recombinantes son abundantes. La adición de información genética sobre los vectores plasmídicos depende de técnicas moleculares tales como la clonación Getaway, Golden Gate, la clonación independiente de secuencia y ligación, y la clonación clásica mediada por enzimas de restricción, entre otras. Agrobacterium tumefaciens es una bacteria fitopatógena que causa tumoraciones en las plantas que infecta. Principalmente son plantas dicotiledóneas. Esta bacteria, en un plásmido, en una región de este plásmido, tiene la capacidad de introducir ADN que propicia la generación de tumores. Dentro del plásmido TI existe una región determinada denominada tDNA o tADN, que es la que se transfiere al genoma vegetal, y de este modo se da la creación de tumores en las plantas. La estructura del plásmido TI consta básicamente de una región de ADN denominada tDNA, en la cual existen genes que codifican para la biosíntesis de fitohormonas y opinas. Las fitohormonas ocasionan en las plantas crecimiento desmedido de tejido, por lo que se ocasionan tumores, y las opinas son utilizadas por la bacteria de manera natural para obtener energía. Otra zona importante son los bordes,
existe un borde izquierdo y un borde derecho, que constan de 23 a 25 nucleótidos, y lo que hacen es flanquear esta región de ADN, la región tDNA. Otra región de este plásmido es la región de virulencia o la región Vir, que contiene genes que codifican a proteínas que son de suma importancia para la transferencia e integración del ADN foráneo de la bacteria a la célula vegetal. Esta región de virulencia se activa cuando la planta sufre una herida, pues segrega exudados, los cuales la bacteria, o más bien esta región, los identifica, y entonces es cuando comienza a sintetizar los genes y las proteínas presentes en esta región. Una vez detectados los exudados por parte de la planta, el primer gen que se va a manifestar es el VIR-A. Este va a estimular la síntesis del gen de virulencia G, que este último va a estimular para que se terminen de sintetizar los demás genes de virulencia. Posterior a la activación del resto de los genes de virulencia, entra en acción el gen de virulencia D1 y D2, que básicamente cortan la región de tDNA por los bordes izquierdo y derecho. Posterior a ello, el gen de virulencia B crea un poro en la pared de la bacteria que lo conecta con la célula vegetal. Una vez abierto este poro o existiendo este poro, el gen de virulencia E, en conjunto con el gen de virulencia D1 y D2, forma un complejo junto con otras proteínas. Una vez dentro de la célula vegetal, el complejo proteico proveniente de la bacteria, en el citoplasma ya de la planta, la proteína codificada por el gen de virulencia D2 es reconocida como una proteína nuclear, por lo que este complejo proteico es transportado al núcleo de la célula, y una vez dentro, el ADN contenido en este complejo proveniente de la bacteria se introduce en el genoma de la planta o en el ADN de la planta, y comienza así su infección, y con ello a desarrollarse tumores en las plantas. De este modo, Agrobacterium infecta e introduce ADN a las plantas que parasita. Por ello, el sistema de Agrobacterium, ya claramente tecnificado y haciendo buen uso de él, no para infectar las plantas para mal, es el más utilizado en el desarrollo de plantas transgénicas. Y pues, a partir del plásmido TI se desarrollan vectores que, en conjunto con la bacteria y su plásmido, son de suma importancia para la producción de organismos modificados. Para poder hacer uso y aplicación de esta técnica mediada por Agrobacterium, se tienen que desarmar los plásmidos, y esto consiste en la eliminación del tDNA, que confiere la capacidad de generar tumores en las plantas. Esto se hace con ayuda de un plásmido foráneo que contiene regiones homólogas al tDNA que contiene el plásmido TI de la bacteria Agrobacterium. Con ello se elimina estos genes, estos oncogenes, y además se agrega un gen de resistencia a antibióticos. Esto con la finalidad de posteriormente poder separar los individuos que lograron ser desarmados. Para transferir genes a través de Agrobacterium tumefaciens existen dos tipos de vectores: los vectores cointegrados y los vectores binarios. Los vectores cointegrados, mediante una recombinación, insertan los genes de interés previamente clonados en plásmidos de otras bacterias o vectores provenientes de otras fuentes, e insertan sus genes o el gen de interés en el plásmido TI, en la región tDNA. En estos vectores, el plásmido residente, en este caso el plásmido TI, contiene el borde izquierdo. Por su parte, el plásmido foráneo, que contiene el gen de interés, este gen se encuentra flanqueado por el borde derecho. Además, tiene una región homóloga al borde izquierdo presente en el plásmido local. La recombinación en este tipo de vectores se da por una homología en las regiones presentes en ambos plásmidos, lo que al final da como resultado el surgimiento o la generación de un solo plásmido. Por otro lado, los vectores binarios hacen uso de plásmidos replicados previamente
en Escherichia coli y en Agrobacterium tumefaciens. Esto quiere decir que son dos plásmidos que no necesitan integrarse, en este caso, dentro de la misma célula bacteriana. Uno de estos dos plásmidos contiene la región de ADN con los genes de interés flanqueados por los bordes, por el izquierdo y el derecho. Por otro lado, en el plásmido residente se encuentra la región de virulencia, de los genes de virulencia, que, pues como ya lo mencionamos, esta región es muy importante para la correcta transferencia de la información genética de una célula a otra. En esta imagen podemos apreciar los dos tipos de vectores. El vector cointegrado, que se integra de dos plásmidos distintos, que al final forman uno, y el vector binario, que son dos plásmidos independientes dentro de la misma bacteria. Como conclusión podemos decir que Agrobacterium es utilizada como una herramienta de modificación genética, haciendo uso de su capacidad de introducir ADN foráneo en las células vegetales. El plásmido TI presente en esta bacteria es de suma importancia para poder lograr estas modificaciones genéticas y así crear variedades con características específicas deseadas. Hola, nos encontramos de nuevo. Y bueno, ya para finalizar, la expresión de proteína fluorescente después de la agroinfiltración. La agroinfiltración más que nada es una acción mecánica que nosotros realizamos para introducir en nuestras plantas algún patógeno externo. En este caso utilizamos Agrobacterium y es para que ustedes puedan visualizar cómo se ve o cómo puede funcionar un vector en una planta. Muy bien, aquí se utilizó jeringa, vacío y asperjado de solución de Agrobacterium. En el primero, como pueden ver, solo hay punciones. En el vacío, que se sumergió la planta en toda la solución, pues encontramos que toda la planta lo absorbió, ya que los estomas se abrieron por el vacío. Y en el asperjado solo encontramos que ciertas células han absorbido el Agrobacterium con la proteína fluorescente. Se ve muy padre, ¿no? Las imágenes muy impactantes. Pero estas técnicas se pueden adaptar a nuestras necesidades. Esto solo es una representación para que ustedes puedan ver visualmente cómo pueden trabajar los vectores en las plantas. Y pues bueno, nosotros somos de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario del Sur, y nos encantó estar con ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Nos despedimos mi compañero Miguel Ángel Miranda Vizcaíno, Gregorio Monreal Machuca y su servidora Cintia Saraí Ocho Cuevas. ¡Hasta luego!